Hola Jenny, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari. Bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto, un placer poder hacer un episodio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido con esta situación del COVID? Sí, difícil, como que todos los días nos despertamos con nuevas noticias, pero pues tratando de ponerle como toda la actitud para adaptarnos. Todo en la vida es como la adaptabilidad, pero hay que reconocer que es difícil, a todos nos afecta, a mí como mamá, sobre todo esperando a ver si cierran otra vez las escuelas de los niños. Yo estoy en Carolina del Norte y Ajá. eso causa mucho estrés entre las mamás que trabajamos, por ejemplo. Definitivamente, no es una situación fácil Mm, yo creo que para nadie. Es una situación un poquito, pues, digamos, complicada. Tampoco es un problema porque tenemos vida, ¿no? Cada día que tenemos, que podemos sí. despertar, yo creo que es una segunda oportunidad que nos da la vida. Ujú. Sí, yo creo que esa es la vida, realmente como tú dices, que uno se vaya adaptando con los diferentes planes y ser agradecidos que por ahora tenemos, los que tenemos salud todavía y pues que estamos aquí enfrentándolo. Sobre todo nosotros en la comunidad latina que hemos sido bastante afectados, pero yo digo que siempre tenemos esa característica que somos resilientes, que luchamos y salimos adelante frente a cualquier circunstancia. Así es, salimos adelante y pues lamentablemente pues muchas personas han muerto a consecuencia de esto del COVID y otras que aún estamos aquí, solamente hay que continuar siguiendo las medidas del CDC para que esto no empeore. Sí, así es. Yo siempre le digo a las familias con las que trabajamos, cada uno tiene que aportar su granito de arena. Como dices, lo que dicen las autoridades, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, guardar distanciamiento, y eso es lo que podemos controlar. A veces nos estresamos mucho porque pensamos en cosas que realmente se nos salen de las manos, pero nosotros podemos hacer nuestra parte y eso es lo que realmente podemos controlar. Así es, y lo he dicho, ¿no? Y lo voy a repetir nuevamente, la Ujú. responsabilidad de cuidarnos no es del gobierno, es de nosotros. Exacto. Porque de pronto Sí. decimos: "No, es que ellos no hicieron nada", o de que, bueno, independientemente de lo que hayan hecho o hayan informado, ahora es hacer de nuestra parte. A cada uno de nosotros nos toca poner de nuestra parte para que esto, pues, no regrese a como estábamos meses atrás, abril, mayo, ¿no? Sí. Pero, pues, lamentablemente, como latinos y, bueno, no solo latinos, ¿no? Como seres humanos, pues, de pronto hay muchas Ujú. personas que no podemos, que ya es tanta la estancia de estar en la casa y hacemos nuestras fiestas. Que los 15 Sí. Uy, años, que los sí. cumpleaños, que bautizos, que nos vemos el fin de semana con los amigos, o se ven el fin de semana, digo se ven, porque yo, pues, en ese aspecto sí estoy tomando todas las medidas, ¿no? Del CDC, estoy en casa, salgo lo necesario, una Ujú, cita médica o una emergencia, ¿no? ujú. Pero prácticamente es estar en casa, pero sí he pasado por los restaurantes celebrando, no, esto es muy difícil y da un terror, ¿no? Sí, realmente, y ahí yo creo que para nosotros los seres humanos que somos sociales y sobre todo por cultura también, nuestra cultura latina que es muy colectiva, es muy social, es difícil el aislamiento y tanto tiempo aislados como que se nos olvida que esto está aquí presente todavía y ese aislamiento permite que nos estresemos más y que tomemos decisiones que de pronto pues no, donde no medimos los riesgos. Yo creo que cuando se nos priva de esa socialización, muchas cosas pasan. O sea, el ser humano como que no progresa tanto de manera individual, sino más de manera colectiva. Sobre todo nosotros como latinos, la parte del afecto, de la comunicación, nosotros necesitamos de eso. Entonces, no es fácil, pero por eso yo creo que hay alternativas también. Por ejemplo, este podcast es buenísimo porque te puedes conectar con mucha gente, uno se siente acompañado, aprende de temas. Entonces, hay como nuevas alternativas digitales que lo que toca es ir mostrándole a las personas para que se conecten, que
Por ahora no podemos tanto con la socialización, con las amistades, la familia, pero podemos conectarnos de manera digital, online, por reuniones, en diferentes formas. Así es, definitivamente, y estamos en una era digital que si no la Ujú, utilizamos, nos vamos a quedar atrapados, ¿no? Es como si estuviéramos sí, usando en este momento el telegrama, sí, ¿no? total. O en lugar de enviar un texto, enviamos, una carta. Sí, y mira que a veces no es fácil porque esto es nuevo. Para todos nosotros, esto es algo nuevo que estamos viviendo. Entonces, no es normal tener las conversaciones por Zoom, por cualquier plataforma online. No es lo normal, pero pues nos estamos adaptando y poco a poco pues vamos aprendiendo más. Pero tenemos es que abrir nuestra mente un poquito, que esa es la alternativa que tenemos ahora para que todos conservemos nuestra salud, para que evitemos más contagios. Y yo creo que ese mensaje es importante para nuestra comunidad también, que está esa alternativa digital, o sea, Claro. todos vamos a usar, sí, o sea, hay muchas herramientas ahora. Sí, aunque, para unas personas puede ser, fácil, pero para otras puede también que no esté dentro del alcance, porque, por ejemplo, yo recuerdo que estaba checando algunas cámaras, para hacer videollamadas online, Ujú, que fue en el mes de, me parece que en febrero, y costaban ujú. alrededor de $45, 60, y esa misma cámara ahora ya cuesta, 180, 150, o sea, la calidad de la cámara, ¿no? O sea, una que costaba 60 ahora se duplicó el precio por esta razón. Sí, sí, y también tenemos el reto de que hay en áreas, por ejemplo, yo estoy en un área rural de Carolina del Norte y el servicio de internet no es muy bueno, entonces eso es un reto también, que la comunicación tiene que ser más por teléfono. Y lo otro es eso, que el costo y que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero yo siempre le digo a las familias, pregunten en las escuelas de los niños, en diferentes asociaciones, les pueden ayudar para ver cómo funcionan, si les dan los aparatos, por ejemplo, los Chromebooks que dan en las escuelas para los niños, siempre como tener esos recursos a mano de a quién le puedo preguntar para que me ayude a ver cómo maneja, cómo me puedo conectar. Pero definitivamente es una época de retos y por ejemplo, para el trabajo que yo hago, que es con sobrevivientes de violencia doméstica, es un reto el aislamiento y sobre todo es un reto, pues la incertidumbre de lo que pasa, o sea, saliendo de una experiencia que ha sido tan dolorosa, es un reto realmente en este momento como estar reconstruyendo otra vez tu vida, tu historia para salir adelante, porque es mucha incertidumbre en el momento. Sí, me imagino que así es. Y yo creo que los casos los casos de violencia doméstica han aumentado, ya que convivir con la familia, con el esposo todos los días, ese estrés de estar ahí todos juntos, los niños, la esposa, el esposo, pues no ha de ser una situación fácil, ¿no? Sí, sobre todo o sea, se juntan muchas cosas. La pandemia ha demostrado pues una inequidad de las brechas tanto en lo digital como en lo financiero, sobre todo para nuestra comunidad. Claro. Y esa, por ejemplo, han perdido muchos trabajos. Entonces hay casas que han visto que su ingreso se ha reducido y eso crea tensión dentro de las familias, lo que tú dices. O sea, y el convivir todo el tiempo, pues también es complicado por el tema de la comunicación. A veces no sabemos comunicar y entonces diferentes personalidades como que se chocan. Y también la parte pues sistémica del estrés colectivo que se está viviendo, de la incertidumbre, que no sabemos cómo manejarla. Entonces, eso hace que los casos puedan incrementar, sobre todo cuando ha habido historia ya de violencia doméstica, pero pues la idea es que también las personas sepan que hay recursos, que hay ayuda y aprender cómo a buscar esos recursos para saber que no están solos, que se pueden ayudar. Totalmente de acuerdo. Pero Jenny, platícame un poquito, ¿y de dónde eres? Ujú. Bueno, yo soy de Colombia, de la capital, de Bogotá,
y llegué a Estados Unidos hace 4 años. Ya había venido varias veces, pero definitivamente ya vivir acá, llegué hace 4 años. Estudié psicología en Colombia Ujú. y he trabajado casi ya más de 20 años con sobrevivientes de violencia doméstica y Guau. abuso sexual. Sí, y en Colombia y en España, viví un tiempo en España también, hice mi maestría allá en Ajá. Barcelona y en Girona. Y sí, una experiencia que le he dedicado mi vida realmente a ayudar a las mujeres y a las niñas a, es como encontrar otra vez su voz y a superar esas situaciones de violencia basada en el género. Sí, ¿y alguna vez has tenido una situación súper controversial? Que digas: "Ay, Dios, ¿qué hago?". Oh, muchas, muchas, porque yo creo que es por los sistemas. Todo, cuando trabajamos en este medio, entramos con las mejores intenciones. Claro. Entonces, por ejemplo, mi trabajo en Estados Unidos es, yo soy la directora de un programa latino para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica, u hombres también, porque hay hombres también. Y uno entra con las mejores intenciones para hacer advocacy, o sea, para ser defensor de los derechos de esas víctimas de crimen, pero uno se encuentra con sistemas que a veces van en contra de los derechos de las personas, sobre todo para nuestra comunidad indocumentada. Aunque se puede reportar el crimen y la ayuda está, siempre vamos a tener la barrera que si no conocemos el recurso, por el lenguaje, por ejemplo, es más difícil llegar. Entonces, para mí es muy frustrante, por ejemplo, que nos llegue una persona que ha vivido violencia doméstica, pero nos llega 6 meses después del incidente, porque no sabía que el recurso estaba. Nadie le había dicho hasta que por fin alguien le dijo y se enteró por algún medio que había un servicio. Sobre todo nosotros servimos el área del oeste lejano de Carolina del Norte, y es un área rural donde las distancias son muy largas, no hay transporte público, entonces eso es una barrera adicional. Entonces, los casos así controversiales y difíciles, yo creo que son más de lo sistemático, de los sistemas que yo no los puedo cambiar. O sea, hay leyes que están, eh, o hay sistemas legales que de pronto no funcionan como deberían funcionar, que no son tan rápidos, y eso frustra porque entonces no ayuda a las personas que quieren salir adelante. Así es un miedo, ¿no? También a que Ujú, puedan ser las personas deportadas, que si llamo al 911 llega el policía, me va a llevar a la cárcel, me va a deportar, ¿qué va a pasar con mis hijos? O ujú, si soy dependiente de la pareja, ujú. no trabajo, no tengo dinero, no sé a dónde ir, o ¿qué van a decir de mí, no? Mis familiares, los vecinos, la sociedad, ¿qué van a pensar? ¿O cómo me voy a sentir? ¿Que yo lo voy a meter a la cárcel? O sea, son muchos, muchos temores, pero ustedes también ofrecen grupos de apoyo, ¿cierto? Sí, o sea, como tú dices, siempre hay temores y el estigma que viene mucho de nuestra cultura también. El dicho de que los trapos sucios se lavan en casa, entonces, ¿para qué lo voy a sacar? Sí, cuando esto es un problema público y nadie merece ser abusado, todos merecemos vivir con una vida libre de violencia. Entonces, sí hay ayuda, se puede reportar. La mayoría de las autoridades protegen a las víctimas del crimen, y además de eso, hay remedios, por ejemplo, migratorios a los que se pueden aplicar si la persona ha sido víctima de un crimen. Entonces, yo entiendo el temor, pero es importante pedir la ayuda porque hay más beneficios y nadie merece, como digo, vivir una vida libre de violencia. A veces la violencia ha sido generacional y no se ha conocido otro tipo de relaciones, pero sí hay oportunidad de tener una vida diferente. Y la autoestima se puede recuperar, porque muchas veces cuando se ha estado tanto tiempo en una relación de abuso, se piensa también, pues, ¿para qué lo hago? Si va a seguir igual, no me van a ayudar, pero sí hay ayuda y sí se puede cambiar. O sea, nosotros como defensores luchamos porque esa ayuda suceda y para que los recursos estén ahí. El,
Yo diría que los contextos son diferentes, por ejemplo, de acuerdo donde uno esté. Si uno está en un área rural o si uno está en un área urbana. Los grupos de apoyo que tú dices, por ejemplo, en las áreas urbanas son más comunes, o sea, tienen más recursos, hay más refugios de mujeres, hay programas dirigidos específicamente para la comunidad Latinx, pero en las áreas rurales las agencias son contadas. Donde estamos nosotros, solo somos una agencia que ofrece estos servicios y los grupos de apoyo que tenemos en este momento por COVID, pues no los estamos haciendo en persona, pero los vamos a empezar de manera virtual. Son dirigidos para las mujeres que de nuestra área que han sufrido violencia doméstica en la región donde estamos, que servimos, pero pues definitivamente ese apoyo y esa conexión, cuando yo escucho a otra persona que le ha pasado lo mismo, que ha pasado por las mismas circunstancias, que ha tenido los mismos temores, eso crea, eso edifica y me hace sentir no estoy sola y yo puedo superar este problema. Claro, así es. Mira que hace un par de semanas hice un episodio con una señora que quiso dar su testimonio de sobreviviente de violencia doméstica. Y algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Que ella decía que le platicaba a su amiga, a su mi amiga, prima, no recuerdo exactamente, Ujú, pero muy cercana a ella, y que le decía: "Ay, que mira, estoy pasando esta situación", después de tanto tiempo que ya no sabía qué hacer y que sentía que iba a explotar, le compartió lo que ella estaba pasando a esa prima, amiga o quien sea cercana a ella, ujú, y ella le decía: "Pues tienes que aguantarte, es tu esposo". Le decía: "Pero es que ya no puedo, llega borracho, me golpea, tiene las pistolas ahí, me amenaza". Y ella le decía: "Pues ni modo, tienes que aguantarte". Pero después de ciertos episodios, esta persona pues, como que agarró la onda, ¿no? Y reaccionó, y ya le dijo: "Mira, tal vez hay que buscar ayuda, tal vez podemos encontrar recursos". Empezaron a buscar y ella empezó a llamar y vio la posibilidad de salirse. Lamentablemente regresó con él. Es una historia, bueno, te invito a que la escuches, la tengo ujú, está en sin punto com ujú, para las personas que quieran escucharlo. ujú, Es una historia muy, al final muy bonita porque ella ahora ayuda y colabora a la agencia que le ayudó. Es una mm, líder del lugar donde ella vive, de Atlanta. Entonces, es ujú. muy admirable su historia. Sí, qué lindo. No es fácil, es que no es fácil. Muchas veces hay malinterpretaciones y prejuicios frente a la violencia doméstica y dicen, pero, o eso, son dos lados, o por qué tienes que aguantarte. Por ejemplo, algunas religiones o algo dicen, hay como una malinterpretación de las escrituras y tienes que aguantarte, esa es tu labor, no importa si te pegue. Y por otro lado, hay personas que dicen, pero ¿por qué no sales? Si es tan fácil salir, simplemente déjalo y ya. Entonces, es toda una dinámica la violencia doméstica de poder y control, donde la persona se siente que no tiene opciones y ha vivido una situación donde ha sido controlada con diferentes circunstancias. Puede ser de tipo de abuso emocional, psicológico, sexual, económico, físico. Hay muchísimas circunstancias y esa manipulación hace que la persona también se confunda. O sea, muchas personas cuando hacemos el grupo de apoyo nos dicen, yo todavía tengo sentimientos románticos hacia mi agresor. Y eso pasa, porque si has construido una vida como una persona y has tenido unos hijos, pues cuando se empieza la relación generalmente se empieza con ese ideal de que va a ser algo que va a ser bonito, que va a durar, o sea, esa idea del amor romántico. Y entonces cuando empieza ya el abuso, es difícil para nosotros como identificar, pero ¿qué está pasando? O sea, si yo lo quiero, pero también me está abusando. Entonces, no es fácil, o sea, no es fácil romper
ese ciclo de la violencia doméstica, pero las únicas que pueden romperlo son las víctimas. Cuando digan ya no más, buscan ayuda y salen y deciden salir. Pero las estadísticas nos dicen que eso toma casi a veces de 7 a 9 veces de intentos. Entonces, porque no es fácil, hay dependencia económica, están los hijos, y es por eso tan importante buscar un recurso que nos ayude a hacer un plan, sobre todo un plan de seguridad para pues garantizar la seguridad, pero un plan también a futuro de cómo yo puedo ser exitosa para superar esta situación. Si el día de mañana ya decido dejar a mi agresor para que esto pare y no quiero esta vida para mis hijos, ¿cuál va a ser mi plan en todos los sentidos? Que no es fácil en todas las áreas, no es fácil pensarlo porque estoy en situación de crisis, pero a través de una ayuda de una agencia especializada, por ejemplo, primero podemos trabajar esos sentimientos de crisis y hacer el acompañamiento tanto legal como emocional, y después empezamos a pensar más a largo plazo de cómo tengo que planear yo financieramente, emocionalmente, para seguir yo independiente, para que no tenga que volver otra vez a esta situación. Entonces, es un proceso, pero con la guía de agencias especializadas que ayudan a las víctimas de violencia doméstica, es posible salir adelante. Y hay muchos temores, como dices, o sea, pero si damos el primer paso, eso yo creo que es la valentía. Yo siempre le digo a las mujeres que son unas valientes, porque el solo hecho de contar su historia es muy, muy difícil. Son unas valientes. Entonces, si hablamos, está la ayuda. Y a veces no sabemos cómo empezar, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos que nos llegan a través de la escuela de los niños, Ujú. y porque confían en la escuela de los niños, hay alguien que habla español, confían en una maestra, en los que se llaman las ESL teachers, que son las maestras que ayudan con la interpretación y traducción, y a través de ellas le cuentan la historia y nos contactan a nosotros en la agencia. Ujú. Entonces, hay recursos en la comunidad. La idea es que, pues, que tomar ese primer paso, que no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero es posible, es posible. Cuando hacemos los grupos de apoyo y las mujeres empiezan a reflexionar acerca de, por ejemplo, hay una rueda del poder y el control, y esa rueda nos muestra todos los diferentes tipos de abuso y las tácticas que usan los abusadores. Y eso como que les abre los ojos a las personas porque se identifican y dicen, wow, yo no pensaba que esto que está aquí, la manipulación del dinero, los celos excesivos, cosas que a veces vemos como normales, son Ujú. parte de, de esa dinámica de poder y control. Claro. Entonces, por eso la importancia como de ese apoyo, de hablar, y a veces no es instantáneo. Hay mujeres que van al grupo de apoyo y después de un tiempo es que deciden ya no más, ya no, no voy a seguir con esta relación, yo no quiero esto para mí, y ya salen adelante. Sí, mira, algo que acabas de mencionar que me pareció muy importante, mujeres que van al grupo de apoyo antes de tomar esa decisión. O sea, que personas no necesitan llamar, no necesitan tomar decisiones de poner una Ujú, orden de restricción, ni ir a un ujú. refugio, ni hacer nada de eso, solamente con que participen en el grupo de apoyo y se informen. Sí, yo creo que la parte emocional y la parte del empoderamiento es muy importante. Hay mujeres que no están decididas todavía por los temores que ya hemos hablado, por las barreras, a dejar la relación inmediatamente. Y hay factores de seguridad también, porque sabemos que donde están en más riesgo las personas de seguridad es cuando deciden dejar al agresor. Entonces, Ujú. es importante planearlo. Eso es importante, tener un plan. Mm. Por ejemplo, el plan de seguridad incluye ir sacando fotocopias de los documentos y guardarlos en un lugar seguro que el agresor no sepa,
ir mirando, por ejemplo, las cuentas bancarias, donde de pronto se pueda sacar dinero que sea independiente, hacer una maleta con ropa para mí, para mis hijos, y guardarla en una casa de una persona de confianza, tener, por ejemplo, un código de seguridad donde yo le diga a mis hijos, cuando yo diga esta palabra, ya sabemos por qué puerta tenemos que salir. Entonces, eso implica una planeación y los grupos de apoyo y la consejería da eso, permite dar esos pasos. Entonces, la mayoría de las mujeres llegan a los grupos ya cuando está la orden de restricción, pero muchas tenemos otras que llegan antes porque quieren tomar la decisión y a medida que entran en la consejería, además conocen sus derechos legales, que van a tener acompañamiento, pues ya hacen un plan para definitivamente salirse de la relación abusiva. Claro, definitivamente, wow, Ujú, eso, wow, es una información que valiosa, valiosa, ujú, definitivamente, que se le pueda proveer primero que nada la información a la persona. Yo creo que primero hay que trabajar en uno mismo, que las personas que están ujú, viviendo en abuso, pues primero se informen y tengan más opciones de qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Lo que mencionaste sobre el plan de seguridad, o ujú, plan de escape, a ujú, tener, dinero con un vecino, con un amigo, ujú, tener ropa, tener, lo esencial, ¿no? Seguro social de los niños, puede ser también ujú. actas de nacimiento, documentos importantes que vaya a necesitar para cuando decida salir, ya tenga el plan B y plan C y darle vuelta al abecedario. Exacto, eso es lo Eso más es importante. buenísimo. Sí. Así es. Identificar, por ejemplo, los recursos de sus comunidades. En cada comunidad, en el país donde estemos, hay algunos recursos. Sabemos que no todos los sistemas son perfectos, pero uno puede ir identificando los recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Línea Nacional de Violencia Doméstica, que tiene una sección en español también, y ellos tienen por estado todas las organizaciones que ayudan a sobrevivientes de violencia doméstica. Entonces, esa investigación se puede ir a hacer con tiempo para yo saber qué recursos hay en mi comunidad. Lo que yo hablaba de las escuelas, por ejemplo, a veces solo tenemos la confianza es con una persona de la escuela que nos ayude a dirigir. Generalmente las escuelas conocen los recursos y en otros países eso pasa también, o sea, a través de una maestra o a través del gobierno local, ir mirando qué programas y qué ayudas hay para una persona que definitivamente pues quiere salir. Ahora, hay diferentes circunstancias porque cuando la vida de la persona está en peligro inminente, pues lo primero es que se tiene que llamar a las autoridades para que haya una seguridad. O sea, si hay un arma de por medio, si la amenaza es inminente, inmediatamente toca llamar al 911, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para que la policía venga y pueda socorrer a las personas. Eso sería lo primero. Pero cuando las personas piensan que tienen más tiempo y que lo pueden planear, es importante pues hacer esa lista como de recursos locales. Así es. Hay ¿y cómo las personas hay un número de teléfono donde le puedan llamar a ustedes? Sí, nuestro teléfono es 828-550-3383. Nuestra agencia se llama La Alianza. El nombre en inglés es 30 Judicial District Domestic Violence Sexual Assault Alliance, pero para nuestras familias latinas somos La Alianza. Y servimos a los 7 condados del oeste de Carolina del Norte. Esos condados son Haywood, Jackson, Macon, Swain, Clay, Cherokee y Graham. Entonces, esa área de servicio, que somos un área rural donde hay muchísimas barreras, de ahí es donde nosotros pues captamos a nuestros clientes y ellos pues nos llaman o nos refieren los casos por las escuelas, por abogados, la policía y ahí pues servimos a esa comunidad. Sin embargo, a veces nos llaman personas de otros sitios, de otras ciudades, donde nos dicen, vi su página en Facebook, tenemos nuestra página en Facebook que nos puede seguir, que se llama, está como @ WNC Alianza.
esa es la página de Facebook. Y a veces nos ven en la página de Facebook y nos dicen, las vi ahí, quisiera información, necesito ayuda con una problemática de violencia doméstica. Y si no están en el área de servicio donde nosotros estamos, pues averiguamos que en su localidad, qué agencia de recursos pues los podría ayudar. Entonces, siempre ayudamos a la comunidad y nos damos cuenta también, tú te das cuenta que a veces una persona viene con supuestamente que es solo una problemática de violencia doméstica y de ahí detrás hay muchas otras cosas. Entonces, tenemos un problema de inmigración, de pronto problema de comunicación con las escuelas, con los centros médicos, necesidad para consejería. Entonces, nosotros hacemos una cosa que se llama una entrevista inicial, un intake, y revisamos todas las necesidades que la persona pueda tener y hacemos el acompañamiento pues completo. Somos solo 4 personas, pero hacemos lo que podemos. Sí. Guau, tremendo. ¿Cuentan también con un refugio? No tenemos refugio, pero trabajamos con los refugios locales. Entonces, en cada condado, por ejemplo, donde estamos, hay refugios. E inmediatamente, si una mujer necesita un refugio con sus hijos, llamamos al refugio y ellos pues le buscamos donde pueda tener esa disponibilidad. Y nosotros, yo creo que nuestra mayor fortaleza es la relación que hemos construido de confianza con la comunidad latina y cada vez que se presenta una situación, saben que pueden venir donde nosotros y que nosotros vamos a hacer el acompañamiento en todo momento. Qué buena onda. ¿Y los hombres Ujú. también les pueden llamar y si se encuentran en una situación de peligro, también pueden ir a un refugio? Sí, en los hombres, en las estadísticas todavía nos siguen hablando de que casi el 90% de las agresiones de violencia son del hombre contra la mujer, pero hemos visto y tenemos casos de nuestros clientes donde las víctimas han sido los hombres. Tenemos un hombre en nuestro equipo y nos comunicamos inmediatamente también con la persona, le hacemos su entrevista inicial y los refugios, hay refugios sí que tienen su espacio también para los hombres víctimas y o sea, nosotros no discriminamos de ninguna manera, se hace la entrevista inicial, se valora la situación y se les ofrecen los servicios si califican para nuestros programas, porque como recibimos fondos de agencias federales, tienen ciertos requisitos a las personas que atendemos, pero son generalmente amplios, que pues tiene que ser víctima de violencia doméstica y que ese incidente de violencia doméstica haya ocurrido en la región donde servimos. Tiene Ujú. que ser una persona pues que no hable inglés, que necesite ayuda, por ejemplo, en español, o un inmigrante. Hemos tenido casos que no hablan español, pero hablan otro idioma diferente al inglés de otras regiones. Y, y sí, esos son los requisitos. Entonces, si hacemos la entrevista, cumple los requisitos, pues con muchísimo gusto los atendemos. Y como dije, si no los podemos atender, hacemos la tarea y buscamos el servicio donde los podemos referir. Sí, y de igual forma también ayudan a la comunidad LGBTQ. Sí, también. También nosotros, cualquier persona no se discrimina si hay una persona que necesita ayuda, siempre y cuando, como te digo, pues el requisito es que haya sido víctima de violencia doméstica, sin importar si es de la comunidad LGBTQ, sino de cualquier, por ejemplo, si son que no tienen documentos, que no tienen su estatus legal, también los servimos. Entonces, no discriminamos. Lo único es que hayan sido víctimas de violencia doméstica en la región que servimos. Y tenemos, por ejemplo, una terapeuta que es bilingüe. Y en el área no tenemos muchos terapeutas bilingües, hay solo 3, y entonces nosotros tenemos una de las terapeutas y hemos visto que nuestro modelo es un modelo comprensivo, porque otras agencias de pronto se enfocan en lo legal, en la parte legal, el acompañamiento a las cortes, a la policía, pero nosotros nos hemos dado cuenta que sin la consejería y sin ese procesamiento del trauma que se ha vivido, es muy difícil salir adelante. Y también hacemos lo que se llama advocacy, que es hablamos con las otras agencias y las capacitamos para que esas agencias con el tiempo tengan un mejor servicio para la comunidad inmigrante. Entonces, es un modelo que yo creo
que nos ha funcionado. Siempre digo que los sistemas no los podemos cambiar, pero poco a poco pues los influenciamos para que nuestras familias tengan los mejores servicios. Así es. Yo Ujú, creo que eso me encanta, ¿no? Como agencia, felicidades. Yo creo que es la primera vez que escucho esto, que primero se les hace conciencia a las personas. ujú, Yo trabajé hace muchos años en un centro de ayuda para las mujeres, ujú, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, muchas señoras, un caso muy fuerte, el esposo la apuñaló y en un ujú, momento ella no lo quería dejar, pero, como sucedió ujú, eso, se llevaron a su esposo a la cárcel y ujú, ella estuvo en un refugio. ujú, Lamentablemente, cuando se recuperó, ella hizo lo posible y regresó con él. ujú. Entonces, eso pasa porque no estamos preparados, psicológicamente, emocionalmente, para hacer esa transición, y nuestras expectativas están hasta arriba, es lo primordial que la realidad. Sí, y eso que mencionas son casos pues muy duros porque y nos ha pasado que nosotros hacemos el acompañamiento, tanto legal como de consejería, y después otra vez la persona decide volver con el agresor. Y yo creo que es el ambiente que nosotros también tenemos como defensores de las personas, que tenemos que esperar que eso puede pasar. Pero si nosotros estamos abiertos de que estamos aquí para ayudarlos y no juzgamos, porque como te digo, la estadística dice que a veces se tarda de 7 veces la persona de tomar la decisión de definitivamente ya no quiero más esta relación, pero tú tienes que abrir ese espacio de seguridad, un espacio de confianza, y yo Ujú, creo que en nuestra agencia eso es nuestra principal motivación y nuestra primera regla, sobre todo para nuestra comunidad inmigrante que generalmente no ha tenido una voz, o sea, como comunidad inmigrante hay mucha discriminación, hay opresión, nuestra voz no es ujú, escuchada. Entonces, el simplemente hecho de llegar a la agencia, que te escuchen, que te ofrezcan apoyo y que te digan, yo no te voy a juzgar, yo te doy la opción de que es tu decisión y sea la decisión que sea, estoy aquí para apoyarte. Y si no lo vas a hacer ahora, aquí voy a estar igual para apoyarte. Y cuando lo hagas y termines las terapias, igual estoy aquí para apoyarte. Esa apertura hace un ambiente de confianza y por eso las personas dicen, bueno, esta vez no fue, pero la próxima vez sí va a ser y definitivamente ya quiero tener otra vida libre de violencia. Entonces, y nosotros pues siempre verificamos sobre todo la seguridad de la persona, le damos las opciones legales, les decimos los derechos que tienen, pero abrimos ese espacio, que es un espacio de escuchar y de dignificar a la persona, o sea, porque la opresión como comunidad inmigrante tiene que ver también como ujú, yo enfrento el incidente de violencia doméstica. No es lo mismo una persona blanca que tiene los recursos acá, que tiene el idioma, que conoce el sistema, que sea víctima de violencia doméstica, a una mujer latina que no tiene el idioma, que no conoce el sistema. Nuestras mujeres tienden a reportar casi el 78% de nuestras mujeres víctimas de asalto sexual reportan menos que las otras víctimas comparado con los otros grupos étnicos, por todas esas barreras que tenemos. Entonces, ese es un llamado para las agencias también, que tiene que ser un espacio cálido de que estamos aquí, no te voy a juzgar y aquí siempre voy a estar. Ese es un espacio de confianza, ese espacio se tiene que crear para que ellas se sientan confiadas de que son escuchadas, de que tienen una opción y que pueden salir adelante. ujú. Que nadie las va a juzgar y tomar la Exacto, decisión que mejor les exacto, convenga a su debido tiempo. exacto, exacto, Sí, sí. como lo mencionas, lamentablemente como latinos, como latinas, nos cuesta un poquito más por el idioma, las creencias que tenemos, Ujú, la cultura, ¿no? No, por ejemplo, si yo he escuchado en el de donde yo soy de México, de ujú, si no hay celos, no hay amor. sí, ¿Qué? sí, sí. Eso es uno de los mitos, eso es uno de los mitos.
que va acompañado pues toda esa dinámica de poder y el control. Y ese es un ejemplo perfecto, eso de los celos, porque él me cela mucho, pero es porque me quiere. No, los celos significan control. El decir, no te pongas esa ropa, no puedes tener estas amistades, no puedes trabajar porque tienes que estar con los niños, yo te celo porque tú eres mía, porque te quiero. O sea, esa es una relación de control y las relaciones tienen que estar basadas en la igualdad y en el respeto, no en el control y en el poder. Cuando hay control, pues tú te sientes asfixiado, te sientes ahogado, que no tienes opción y, y esa no es la idea. Una relación se construye equitativamente, donde los dos tenemos un espacio para hacer cada uno lo que nosotros queramos desarrollar y también tener un plan en común y levantar ese plan en común como familia, pero sin restringir el uno al otro de sus sueños, de sus gustos y eso. Entonces, esos son mitos que desafortunadamente están atados de pronto a nuestros valores del machismo, a nuestra cultura que ha tenido como sistemáticamente también una historia donde el hombre ha tenido más privilegios que la mujer. Y, pero también yo siempre empiezo que nuestra cultura latina tiene muchas fortalezas y desde ahí es que tenemos que levantar, porque cuando llega una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, viene con la problemática, viene con su autoestima muy baja, viene culpándose a sí misma. Muchas veces es mi culpa, es porque yo hice esto, yo le hice la comida como no quería, se la entregué a la hora que no quería, yo lo provoqué. No es la culpa de ustedes, no es la culpa. Cada persona puede tener la decisión de cómo tiene que reaccionar ante una situación. Si yo tengo, porque todas las parejas tienen argumentos y tienen discusiones y no son perfectas, pero si yo en una discusión decido, bueno, voy a salir un momento para calmar el enojo que tengo, después volvemos y hablamos, esa es mi decisión. Pero yo también puedo tomar la decisión de tirar algo a la pared, de romper algo. El agresor puede tomar la decisión de empezar a dar patadas. O sea, cada quien toma la decisión de cómo reacciona ante las circunstancias. Entonces, no es mi culpa la reacción que tenga el otro. Él es responsable de su reacción. Yo soy responsable de mi reacción, así que no es mi culpa de lo que esté pasando. Entonces, esa culpabilidad, cuando las personas llegan con esa culpa, yo siempre trato de hablar de las fortalezas. No es tu culpa. Tú eres una persona resiliente que has estado acá y has hecho lo posible para sobrevivir en medio de una situación de abuso. Nosotros tenemos siempre una esperanza, somos resilientes, somos adaptables, tenemos una comunidad que expresa las emociones colectivamente. Hay muchas fortalezas de nuestra comunidad de las que nosotros podemos, el mismo familismo, o sea, esa misma conectividad nos sirve para vernos también positivamente. Y cuando hay estas problemáticas, identificamos pues lo que realmente nos está haciendo que caigamos otra vez en esa relación abusiva, pero nos levantamos sabiendo que también tenemos toda esta parte positiva y hermosa de nosotros como latinos. Entonces, eh, es mucho de psicoeducación, como se llama. Por eso los grupos son tan importantes y la consejería es tan importante. Cuando vemos la rueda de poder y el control, cuando empoderamos, cuando hablamos de que somos valiosas, esa parte, ese trabajo de autoestima es muy importante, ese trabajo de soy valiosa, no importa cómo sea, no importa el estándar de belleza universal que hay, todas somos únicas, valiosas, con nuestros aspectos únicos físicamente, tanto de personalidad. Y desde ahí también se basa mucho de qué tipo de relación quiero yo para mi vida. Claro, definitivamente. Es muy importante, como lo mencionas, fortalecer nuestra autoestima, el músculo mental, Ujú, ¿no? De pronto, queremos fortalecer el cuerpo, queremos ir al ujú, gimnasio pero no es de la ujú, noche a la mañana, de un día para el ujú, otro, no es de un día para el otro. Hay que trabajar día a día, tener constancia para que nuestro ujú. músculo mental sepa cómo reaccionar a Exacto. ciertos acontecimientos en nuestra vida cotidiana. Siempre pasa eso, ¿no? Mencionaste algo muy importante, de tomar y asumir nuestras
responsabilidades y poder diferenciar la responsabilidad de los demás. Porque de culparme, ay, no, por mi culpa, porque no le cociné bien, se enojó. ¿Por qué? Ay, porque yo estoy tomando su responsabilidad de su enojo, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que esa es una de las principales características que vemos cuando una persona recién ha pasado por un incidente de violencia doméstica, esa culpabilidad que es una culpabilidad totalmente falsa. Es algo que el mismo poder y control y por las mismas estrategias que ha usado el agresor, me ha metido eso en la cabeza, literalmente. O sea, cuando a ti constantemente te están diciendo, tú no puedes, tú no sabes cocinar, tú tratas mal a los niños, tú no eres buena mamá, no me gusta cómo haces eso. O sea, todo eso se va yendo al banco de nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos y terminamos creyendo esa vocecita que es externa, que así es como somos. Inclusive terminamos viéndonos en el espejo creyéndonos esas mentiras de lo que nos están diciendo. Y todas esas mentiras son una estrategia de poder, de control, que vienen de una persona que obviamente tiene unos problemas que tiene que trabajar. O sea, una persona que habla así, que reacciona agresivamente, es una persona que tiene muchas inseguridades, que de pronto también sufrió abuso de su familia de origen, de otras muchas cosas, de problemáticas que están no resueltas. Entonces, esa es la responsabilidad de esa persona que me está metiendo en mi cabeza esas mentiras. Entonces, cuando llegan las personas a nuestra agencia, es un poco como reconstruir nuestra historia. O sea, la terapeuta trabaja en procesar ese trauma para que las personas realmente se puedan ver con la verdad, como ellos son. Hay personas que se han olvidado de cuáles eran sus sueños, de cuáles eran sus gustos. Entonces, ese procesar ese dolor y dejar de creer esas mentiras nos ayuda a reencontrarnos otra vez con nosotros mismos y, y reconocernos otra vez que somos valiosos, que nadie merece que ser abusado, que merecemos tener una vida libre de violencia y que nosotros podemos tener el control de esa vida. Así es, definitivamente. Yo creo que el hecho de olvidarnos de nosotras mismas es porque, pues, realmente es falta de amor propio, porque Ujú. le cedimos toda nuestra vida, enfocamos toda nuestra energía en esa otra persona. Entonces, ¿qué pasa si esa persona se va? Vamos a tener un vacío tremendo. Yo creo que es otro mito Ujú. o dicho, ¿no?, que tenemos, media Sí, naranja. sí, No, total. lo Sí, total, digo eso, sí, eso es viene del amor romántico de si no hay media naranja, o sea, nosotros somos la naranja completa. Sí, claro, que, una sí, sandía. exacto, si queremos una pareja, pues sería otra naranja, no, no nos tiene, nosotros estamos completas y nuestro valor nunca va a depender ni de otra persona, ni del dinero que tenemos, ni del trabajo que tenemos. Nuestro valor está en lo que nosotros construyamos como personas por dentro, o sea, Ujú. en la relación que tenemos con nosotras mismas, en el amor propio que nos tenemos. Ahí es donde está realmente nuestro valor. Entonces, a veces, como tú dices, le damos mucho poder a las personas externas, inclusive el abuso, por ejemplo, no se ve solo en las relaciones de pareja, en los trabajos también, ese abuso de autoridad, eso también nos afecta. Y cuando uno se da cuenta que uno tiene un valor y que uno debería estar donde lo valoren, o sea, que yo estoy viendo que, por ejemplo, hay injusticias en el sitio donde trabajo, que eso también a veces se da. Yo cómo puedo enfrentar estas injusticias sabiendo que yo tengo un valor, cómo puedo hablar, cómo puedo pensar que esas microagresiones, por ejemplo, no son justas y que yo tengo una alternativa. Entonces, son estructuras de poder y de privilegio que a veces pues son difíciles, sobre todo para nosotros como comunidad inmigrante, enfrentarlas, porque históricamente no tenemos voz. Entonces es importante pues
que vayamos encontrando nuestra voz. Y por eso estos grupos de apoyo, estas agencias, los recursos en las agencias sociales nos ayudan a encontrar nuestra voz. Sí, definitivamente. Y es algo muy importante también lo que mencionas, lo laboral, de que también el jefe puede intimidar a, digamos, al empleador, a la empleada, por ejemplo, pero como la empleada no tiene documentos, no dice nada. No, mejor no, porque después me va a correr. ¿Y qué voy a hacer? Y si tengo hijos, peor, ¿no? Pero también hay Sí, ayuda, ¿cierto? claro que sí, o sea, todos tienen derechos y se puede reportar también igual. Se han visto casos de empleadores que acosan a las empleadas con esa excusa de la amenaza del no tener documentos, pero igual se puede hacer un reporte, se puede poner una orden de restricción. Hay derechos, hay remedios migratorios que vienen atados a esos reportes. Hay ayuda también en diferentes programas, porque es un abuso también, es un abuso de autoridad. Claro. Es difícil, por lo que te digo, de esa voz que estamos acostumbrados a no tener, pero cuando nosotros, y eso lo vemos que es maravilloso, o sea, cuando vemos mujeres que llegan a nuestra agencia y las vemos después de 2 años de pasar por un proceso legal, de pasar por un proceso de consejería, y vemos su vida antes y después de cómo han salido adelante, cómo ellas solas que antes pensaban que no podían, porque hay mujeres que tienen 5 hijos solitas y ahora están con sus trabajos, han salido adelante y ese empoderamiento te ayuda tanto en lo personal como en lo laboral. Lo vemos como nos dicen, no tenía este trabajo, pero yo ya sabía que ese trabajo no me estaba pagando lo que tenía que pagar, o el jefe no estaba haciendo justo, ya estoy buscando otro, y ya le dije al jefe que eso no es legal y que lo puedo reportar. O sea, ese empoderamiento es importante para todas las áreas de nuestra vida. Que, y yo creo que en la unión, por ejemplo, está la fuerza también, o sea, como comunidad, entre más unidos estemos, hay más espacios para nosotros sentirnos apoyados y reclamar lo que es justo. Así es, y ese empoderamiento tiene que ser constante, porque también si hay algo Mm, que lo sabemos hacer y de pronto ya no lo hacemos, se nos olvida. Y es lo que sucede cuando las personas, muchas mujeres, le dan el control de su vida a la pareja. Poco a poco se van olvidando de sí mismas. Ya al final, si antes estaban sí. enamoradas del espejo, ya se olvidaron, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, hay un ejercicio, sí. Sí, ajá. perdón, hay un ejercicio que ahora que mencionas el espejo, porque ese ejercicio lo hacemos en el grupo de apoyo de mirarse en el espejo y no sabes lo difícil que es. Es súper difícil para algunas mujeres porque el ejercicio es mírate al espejo y qué ves. Y después empezar a trabajar en decir afirmaciones positivas. Y parece un ejercicio súper sencillo, pero no te imaginas lo difícil que es para algunas mujeres. Hay unas mujeres que dicen, no me puedo mirar en el espejo, no puedo, o sea, no puedo, no me reconozco, no me gusta lo que veo, no puedo mirarme en el espejo. Entonces, y es por esas mentiras que el abusador ha metido también en la mente de las mujeres. Y ese es un proceso, o sea, el proceso de otra vez reclamarnos de ese amor propio, de mirarnos en el espejo. Y yo, cuando ya estamos más avanzadas en el grupo, yo les digo, todos los días nos miramos en el espejo y nos decimos, soy valiosa, soy linda, hoy me voy a ir bien y me levanto con ánimo y me arreglo, sea como sea, pero con esa actitud de que yo me quiero, de que yo me respeto, de que yo merezco algo más. Entonces, es un proceso bien bonito que es difícil, pero es bien bonito el resultado. Y fíjate que ahora que mencionas de que Ujú, yo merezco algo más, sucede mucho, en nosotros, ¿no? En nuestra comunidad como latinos, de que pensamos que no nos merecemos, porque venimos a otro país que es inmigrante, que somos inmigrantes, que no tenemos derechos y que no, me merezco lo que tengo, trabajo es trabajo y pues me aguanto. No es mi pareja y es la cruz que tengo que cargar, o sea, no me merezco. O sea, no. sí, sí, imagínate, yo estoy así, yo me di cuenta de eso, por ejemplo, cuando llegué aquí, que en nuestra cultura no hay una palabra y no es costumbre
recibir elogios. Nos cuesta trabajo eso. En inglés se llama praise, to praise, Ujú. y no es muy común para nosotros, por eso mismo que dices que no nos merecemos. Yo ahora estoy haciendo mi maestría de trabajo social en la Universidad de Loyola, y cuando hablamos de este tema y analizamos que cómo en nuestra cultura le cuesta trabajo aceptar que sí nos merecemos, que sí somos valiosos, que hay algo más que podemos lograr, que tenemos tantas fortalezas tan bonitas como comunidad, que podemos alcanzar muchísimas cosas. Que claro, hay un sistema que no podemos desconocer, que es opresor por las diferentes circunstancias de clima político, de diferentes cosas. Pero en lo personal, siempre día a día podemos trabajar por ese amor propio y saber que sí nos merecemos, que tenemos derechos, sí tenemos derechos, y lo importante es educarnos a ver qué derechos tenemos y buscar las agencias locales que nos ofrezcan esos recursos. Pero históricamente yo creo que como dices, el inmigrante se ha enfrentado a eso, a que no nos merecemos porque así nos ven los otros, pero sí nos merecemos, o sea, somos muy fuertes, las fortalezas que tenemos son increíbles, esa determinación, esa ética de trabajo, esa resiliencia. Cuando yo escucho las historias de nuestras familias, de nuestras mujeres, son unas historias increíbles de lucha, o sea, es una fuerza interna que si nosotros pasamos todo lo que hemos pasado como inmigrantes, esa misma fuerza la podemos usar para salir adelante en otras áreas de nuestra vida. Y eso es lo que a veces como que no vemos, porque las mujeres nos dicen, no, yo no soy capaz de dejarlo, no puedo, pero has pasado todo esto que has vivido como inmigrante, cómo te has reconstruido, cómo te has levantado, cómo sigues luchando, trabajando por tus hijos y todo. Entonces, esa misma fuerza interna está ahí y la podemos utilizar para tomar la decisión de tener una vida libre de violencia y decir, no más, no, no, esto no es lo que quiero, y de poner límites. Claro, se necesita trabajar bastantemente. Ujú, Yo le llamo mía mente inconsciente ujú. analógica, ¿no? De que hay que Sí, trabajar hasta que se vuelva de forma, por ejemplo, cuando vamos manejando, no estamos pensando, ay, le doy un poquito vuelta al volante para ese lado, un poquito por acá, le voy a pisar ahora con el pie, ¿no? Lo hacemos de forma sí, inconsciente o cuando aprendemos a comer. Nos cuesta desde chiquitos, ¿no? Nos cuesta hasta que lo hacemos de sí. forma inconsciente. Así es, vernos en el espejo y elogiarnos y qué hermosa, qué día tan maravilloso, esté lloviendo, Exacto. esté soleado, que si está lloviendo, pues es el momento para pues, para lucir los paraguas de Ujú, florecitas, de colores, ¿no? exacto, Los impermeables, para eso se hicieron. Que si hay mucho si es exacto. invierno y está demasiado frío, pues los abrigos, las botas, las gorras, hay de todo, Ujú, o sea, siempre sonreírle a la vida, pero es un trabajo ujú, constante, es un trabajo sí, constante definitivamente, y que lamentablemente desde pequeños nos inyectaron esa droga de que tú no puedes o que tú no te lo mereces. sí. Inclusive cuando íbamos, o muchas a veces uno lo nota también, que a veces vamos a un lugar, si vamos bien vestidos, vamos mal vestidos, hay Ujú, diferencias el trato. sí, Vi sí. un episodio, no sé si, bueno, me encanta ver los programas de Shark Tank, Ujú. tanto en inglés Ah, como en sí. español. Entonces, Ujú, no recuerdo el nombre del morenito, un episodio, ¿no? Fue a una tienda de donde ujú, los, trajes costaban súper caros, arriba de 10,000, ujú, $30,000, y él llegó vestido de una forma, digamos, no como lo hace cuando va al programa, sino de una forma más, ujú, con su pantalón así por debajo de la ujú, cintura, el boxer de fuera, ujú, que se veía ujú. bien como Informal, sí. informal. Entonces, le preguntaban: "No, yo qué necesita", pero lo tenían ahí, tenía a los empleados ahí encima, ¿no? Y no, no puede tocarlo, que por o sea, y al final ya cuando no, si quiero el traje, no, usted no lo va a poder pagar y que no lo va a poder pagar y que mejor sálgase, Ujú, por favor, sálgase porque está como, otras personas entran y al ver ese tipo de clientes mejor se salen. Entonces, no, váyase, ujú, por favor, mejor váyase. Cuando se quitó la gorra, se quitó la chamarra que traía, no lo podían ujú. creer. No, discúlpenos, que no sé qué. A veces juzgamos sin saber, Sí. Sí, esos, definitivamente. esos se llaman
biases y prejuicios y esos juicios que de valor que lanzamos por las apariencias y también tienen que ver, como tú dices, con el valor que nosotros nos damos. O sea, la sociedad da un valor de acuerdo a las personas como se ven, a la apariencia y todo, pero a veces también como seres humanos cuando hemos vivido procesos de trauma, es difícil reconocer el valor que tenemos, como lo hemos dicho. Entonces, no nos reconocemos, no nos pensamos que no nos merecemos. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a las madres latinas. Nuestro valor es mucho dar todo por nuestros hijos y nos olvidamos de nosotras. Yo he tenido mujeres que me dicen, nosotros vamos a comprar a la tienda y todos compran. El hombre compra, los hijos compran y al final ella no compra absolutamente nada. Entonces es por ese pensamiento de no me lo merezco, porque no tengo un valor, y es como tú dices, esa práctica. Eso, el cerebro es como un músculo, entonces uno tiene que practicarlo constantemente. O sea, ese Ujú. ejercicio, por ejemplo, del espejo, es constantemente. Esa repetición, yo a veces les pongo de tarea poner frases alrededor de donde estén de soy valiosa, y si la persona, por ejemplo, tiene creencias religiosas, que tenga las frases que sean positivas, que todo lo puedo hacer, voy a lograrlo, soy positiva, voy a salir adelante, me lo merezco. O sea, toda esa positividad que es un ejercicio a diario que no lo tenemos que dar. Y como tú dices tan bonito que no importa la circunstancia, que nosotros podemos decidir cómo vamos a reaccionar. Lo que dices de la lluvia fue súper lindo. O sea, saco el paraguas de florecitas, que es Mm, hermoso, lo puedo lucir y ya, o sea, le pongo una buena cara. Entonces, es, es, mm, es sobre todo como ese mensaje para nuestra comunidad inmigrante que no, que nosotros somos muy valiosos. O sea, las fortalezas que nosotros tenemos, no, de pronto no las tienen otras personas que no han vivido todas las dificultades que nosotros hemos vivido. Y sí, sí merecemos, o sea, sí tenemos derechos, sí podemos lograr los sueños, sí hay agencias que nos pueden ayudar. Y como digo, pues hay sistemas, el sistema no nos ayuda mucho a veces, pero podemos elegir cómo reaccionamos. ujú. Y para las mujeres, por ejemplo, que están pasando por situaciones de violencia doméstica, que el mensaje es que sí merecen tener una vida libre de violencia, que sí es posible recuperarse y que es importante pensar que no queremos que ese ciclo se repita para nuestros hijos tampoco, porque cuando nuestros hijos están creciendo viendo esa violencia, pues el ciclo de pronto se puede repetir en el futuro y Claro. eso queremos evitar. Sí, así es. Yo creo que los abusadores no son abusadores por gusto, es porque Mm, vienen de familias que han sufrido violencia, que son, sí. vivieron la violencia, fueron abusados o sea, no son por Ujú, nada, ¿no? Muy interesante, o sea, algo que quería mencionar, ya que estábamos ujú, hablando sobre lo del espejo, ujú, que yo lo he comentado, se lo he compartido así a ujú, amistades, en la familia también, y de pronto les da risa, que ujú. cómo no, y que en el espejo, cómo eres bonita, estás hermosa, causa gracia, y le digo: "No, de verdad, se lo juro". Aunque no, el cerebro no, aunque no se lo crean, que piensen que están Ujú, mintiéndose, no importa, síganle, síganle, hasta que el cerebro agarre la onda y diga: "Okey, ya me lo creo, ya me lo creí". Es como todo. Nos a veces tenemos que, aprendernos su número de teléfono, por ejemplo, y de pronto: "Ay, se me olvidó", pero tanto lo estudiamos que rápido ya lo tenemos en la mente cuando lo preguntan, ¿no? O en cualquier idioma, las personas que hablan 5 idiomas, rápido reaccionan, ¿no? Porque lo ujú, tienen tanto que ya se es mm. normal. Sí, esa práctica y eso viene mucho porque nos sentimos como egoístas cuando pensamos, como somos tan de una cultura tan colectiva y de pensar, por ejemplo, en los hijos, cuando nos dicen piensa en ti, haz algo por ti, mírate en el espejo, haz el ejercicio, nos sentimos egoístas.
pero como tú dices, entre más lo practiquemos, inclusive la ciencia nos dice, hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, y cuando los niños, por ejemplo, la mamá se pone enfrente de un bebé y sonríe, simplemente sonríe, el niño empieza a sonreír también porque es como si nos conectáramos. Entre más lo Ajá. hacemos, más lo practicamos, entonces más no lo vamos a creer y ya va a ser natural y esa es la actitud que vamos a tener. Así es, hay que quedarnos con esa buenísima actitud, Ujú, no solamente hoy o esta noche, todos los días hay que despertarnos con una alegría, con una ujú, emoción de qué me espera el día de hoy. Yo lo hago de verdad. A veces digo, ¿qué en la ujú, noche, no? ¿Qué me tiene preparado el día de mañana? Con una emoción enorme y pase lo que ujú, pase, siempre que, por ejemplo, en esta situación con lo del COVID, muchas personas pues ujú, desempleadas, muchas personas con extra trabajo, pero al igual, si no hay trabajo, pues es una oportunidad para aprender, para poner a trabajar mi mente en qué ujú, puedo crear, qué puedo inventar, ujú. qué hacer, ¿no? Esta señora de Sí. la cual te comentaba, Ujú, ella que dio su testimonio, ella se quedó sin trabajo, ujú. entonces ella ahora Oh, creó, ella ahora hace almuerzos y dice que le va muy oh, bien y saca lo de su semana para su hogar, su casa, ¿no? Y me imagino que sus poquitos extra. Entonces, pero dice: "Me va muy bien". Empezó haciendo almuerzos ahí con algunas personas y ahora con recomendaciones y hace también para eventos. O sea, si alguien le quiere ordenar, lo hace. claro, bueno, y sí, siempre de las crisis surgen oportunidades. Y sin Sí, embargo, uno tiene que reconocer que también es normal estar mal, que eso es también un estigma, por ejemplo, de la salud mental en nuestra exacto. comunidad. Sí, a veces no hablamos de la salud mental y es normal, o sea, es normal decir, me siento mal, tengo ansiedad, creo que tengo depresión, tengo que buscar ayuda, porque esa normalización de la salud mental nos va a permitir también conocernos mejor a nosotros mismos y saber que sí hay ayuda, que no estoy solo y que lo puedo superar. Entonces, así como hay la oportunidad en medio de la crisis, también voy a reconocer que hay días que me siento mal y que necesito de pronto tener un descanso, descansar, relajarme para recargar la batería y seguir adelante. Ese El tema de la salud mental me parece que sí, todos debemos de saber que lo deberían de incluir en las escuelas, que desde chiquitos los niños se eduquen con esa salud. Y me parece un tema muy profundo también, que me encantaría que que pudiéramos hacer otro episodio y profundizáramos este tema de salud mental para poder ayudar a esas personas que de pronto pues, tienen tantos problemas de autoestima, de amor propio. Entonces, yo creo que podríamos, planear otro episodio, ¿qué te parece? Sí, claro, yo encantada. Yo creo que es un tema muy importante para nuestra comunidad, entonces lo podemos coordinar y cuando me digas otra vez, yo feliz de estar en el programa. Así es, inclusive también me encantaría que pudiéramos, este sería otro episodio, que pudiéramos hacer otro Ujú, episodio sobre cómo fortalecer, cómo empoderar a las ujú, mujeres. Que me parece un ujú, tema muy importante y que pudiera ser, oh my God, de una ayuda tremenda a todas esas personas que se encuentran en una situación tan difícil y que no saben qué hacer y que no tienen la información. Primero que nada, yo considero y concuerdo mucho con ujú, su agencia, con ustedes, de que es ujú, súper de suma importancia la mente. Primero, informar ujú, y fortalecer a las mujeres para después que puedan ujú, tomar su decisión. No decirle nada más, mira, este es el número, llama a este número, aquí estamos para ujú, ayudarte. No, no porque la persona no sabe ni qué va a pasar o tiene tantas cuestiones sin respuestas, ¿no? Sobre el futuro de ella y de sus hijos. ujú. Sí, Pero si tiene esta sí. información y ya está bien empoderada, ya su mentalidad le diga lo que le diga a la pareja, ya no le va a entrar porque el músculo es tan fuerte, mental, que, okey, te dice aquí, Ujú, okey, ay, sí, mi amor, ajá. sí, Entra por un oído y sí, le sale por el otro, ¿no? Porque ella ya exacto. sabe, ya está más segura de sí mismo
de sí misma y ya tiene una dirección. Yo quiero estar ahí y sí. para estar ahí tengo que trabajar en esto. Esta semana voy a trabajar en esto, la próxima semana voy a hacer, o sea, tiene Ujú. ya su plan de vida, ¿no? Quiero llegar Exacto. ahí y quizás cuando llegue ahí ya va a experimentar, es como escalar una montaña, ¿no? De pronto esa montaña, digamos que primero tiene un montón de agua, hay que nadar y nadar y para sobrevivir, que no nos vayamos a ahogar, Ujú, para llegar a esa montaña. De pronto esa montaña tiene hielo, ujú, tratamos de subir y nos resbalamos. De ujú, pronto salió el sol y se derritió el sí, hielo. Entonces se cayó la persona otra vez. Pero ¿qué ujú, pasó después de que se derritió el hielo y salió el sol? Es más fácil poder escalar la montaña, ¿cierto? O sea, ujú, es un procedimiento que hay que pasar. La vida, yo creo que tiene subidas y tiene bajadas, pero sí. cuando llegamos allá a la montaña, nos damos cuenta de que hay otras montañas más grandes. Así es, sí, qué bonita Entonces, analogía, sí, sí, qué bonito ese mensaje y esa analogía y pues yo creo que sí, son temas que dan para mucha conversación y en cualquier momento pues los vamos programando para, sobre todo para levantar, esa es mi pasión, o sea, con levantar a nuestra comunidad, claro. esa fortalecer a nuestra comunidad inmigrante, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres latinas. Hoy estaba escuchando cómo las mujeres latinas ahora, sobre todo las edades menores de 19 años, porque somos una población joven en Estados Unidos, tenemos una población demográfica mayor que todas las otras etnicidades. Es decir, que en un futuro las latinas somos las que vamos a prevalecer en la industria laboral, en todos los mercados y cómo nos tenemos que fortalecer a través de la educación, pero también como dices tú, de ese empoderamiento. Ujú. Eh, entonces, es mi pasión y yo feliz, encantada de seguir hablando de estos temas. Claro, yo creo que darles la facilidad de que podamos educarnos emocionalmente, mentalmente, Ujú, va a ser una gran diferencia en nuestra vida cotidiana. Una vez más, que me puedas dar el número de la agencia para las personas ujú. que gusten llamarles o que por curiosidad Sí, también. sí, sí. Nuestra agencia entonces es La Alianza y el teléfono es 828-500-3383 y ahí nos pueden llamar en cualquier momento, les vamos a contestar en español y los ofrecemos la información que necesiten. Y las llamadas son confidenciales, ¿cierto? Sí, totalmente. Toda nuestra comunicación es confidencial, sí. Okey, muy importante, porque de pronto Ujú. pensamos: "¿Qué pasa si se entera mi Sí, esposo?". Es llamada sí, no, no, confidencial no, sí, sí.